La historia comienza con esta chica llamada Akane Nishiro, quien es la chica rica y popular de la escuela y trata de caerle bien a todo mundo, pero no soporta a nuestro prota Kageno, porque a pesar de que se han sentado juntos durante 3 meses, no recuerda su nombre y cuando le habla pareciera que no le presta atención. Una noche, cuando Nishiro esperaba a su chofer, tuvo que irse a pie porque no llegaba, y esto fue porque lo estaban moliendo a golpes unos bandidos, y en el camino los bandidos la secuestraron y lo último que vio fue a nuestro prota. Cuando despertó, se encontró con los dos bandidos, quienes iban a pedir un rescate al padre de Nishiro, pero uno de los tipos iba a abusar de ella, pero en ese momento entró nuestro prota en escena con un disfraz y le partió su madre a uno, pero para vencer al otro tipo tuvo complicaciones, pero igual lo terminó moliendo a fierrazos y terminó liberando a Akane. Nuestro prota se sintió mal porque quiere convertirse en una eminencia en las sombras, pero a pesar de hacer todo lo posible, tiene bastantes limitaciones para lograrlo. Y días después, Kageno por fin recordó el nombre de Nishiro y ella quería saber más de él, pero él terminó muriendo atropellado por Camión Kun y terminó reencarnando en un mundo mágico y pasaría a ser la eminencia de las sombras y controlaría a un grupo muy fuerte de chicas, y así es como comienza Kage no Hitsuryokusha. Nuestro prota reencarnó en la familia de nobles Kagernou y lo nombraron Cid. Su familia cría a sus hijos para que se conviertan en caballeros oscuros, así que todos tenían la esperanza en el heredero Kagernou, o sea su hermana Claire. Mientras él aparentaba ser un personaje de fondo, pero él actúa en las sombras, y una noche, cuando acabó con unos bandidos, encontró esta criatura deforme con maná. Entonces experimentó con ella y logró volverla a su forma original, y se presentó como Shadow, la eminencia de las sombras. Además le contó una historia donde los héroes vencieron al demonio Diablo, pero le lanzó una maldición a los héroes y sus descendientes. También le dice que ella tenía la maldición porque es descendiente de los héroes, pero él la liberó de esa maldición y le pide ayuda para combatir al culto del diablo. Aunque todo esto se lo había inventado para que lo ayudara, pero ella resultó estar más motivada de lo esperado y le dijo que crearían una organización y harían una base y conseguirán fondos para la organización. Además, buscarían a los descendientes de los héroes, así que planean hacerlo y al final terminó nombrándola Alpa. 3 años después, nuestro prota seguía haciéndose el débil enfrente de su familia, pero un día secuestraron a su hermana, así que él se propone salvarla junto con su organización Shadow Garden, que está conformada por sus compañeras que había reclutado en estos 3 años, que por cierto también las había engañado contándole la misma historia que a Alpa. Mientras tanto, el jefe de los bandidos hablaba con Claire y él sospecha que Sid tuvo algo que ver cuando Claire casi es poseída, así que planea investigar, y Claire se pone como loca porque no piensa permitir que le haga daño a su hermano, pero aún así la manda a dormir. Pero las chicas entraron en acción y terminaron acabando con los bandidos. El único que les dio pelea fue el jefe, pero aún así terminó escapando. Ellas planeaban seguirlo, pero según Alpa, Shadow ya lo había anticipado, por eso se fue por otra ruta, pero en realidad él se había perdido y se lo encontró por pura casualidad. Entonces terminaron peleando y logró acabar con él sin problemas. Al día siguiente, Claire, como ya tiene 15 años, va a la academia Midgard para caballeros oscuros y Sid planea ir en 2 años cuando él también cumpla 15. Mientras tanto, planea hacer trabajar a las chicas, pero ellas lo dejan y se despiden de él. Ellas le dijeron que el culto del diablo es una organización a escala mundial y ellas van a luchar contra ella, así que se dispersaron, pero él creyó que ellas ya sabían que el culto del diablo no existía y solo le seguían el juego para acabar con tipos malos y no pueden seguir con esa parodia, y por eso se fueron y le dijeron todo eso para irse de una forma sutil, pero en realidad el culto sí existe y ellas le dijeron la verdad, aunque él no lo sabía. Pasaron los 2 años y nuestro prota fue a la Academia Real para asistir a la misma escuela que su hermana, pero él lo que planea es convertirse en un personaje de fondo y no relacionarse con el protagonista de este mundo para actuar en las sombras, así que pasa desapercibido haciendo amigos randoms y tomando la vida de un personaje de fondo en la escuela de caballeros oscuros, y para, según él, ser el personaje de fondo menos destacable, perdió una apuesta a propósito para declarársele a la chica más popular, o sea a la princesa Alexia, y que ella lo rechazara.
así que actuó y se le declaró como un personaje de fondo para que lo rechazara, pero para su sorpresa lo terminó aceptando. Así que al día siguiente todos estaban celosos de nuestro prota y él planea actuar como un patán para que lo deje, pero ella no tiene ninguna intención de hacerlo. Incluso habló bien de él para que lo aceptaran en la mejor clase de esgrima, y ahí nos presentan a Zenon, el instructor oficial de esgrima real. La princesa y sí terminan practicando y él se da cuenta que la esgrima de Alexia es esgrima ordinaria. También entiende por qué la princesa aceptó salir con él, y es porque está comprometida con Zenon, pero ella no quiere casarse con él. Además, Alexia sabe que Sid no está enamorado de ella porque interrogó a estos dos sapos y le dijeron que se le declaró por una apuesta, así que lo chantajea para que siga siendo su novio, y como a él sí le hace falta el dinero para actuar bajo las sombras, termina siguiéndole el juego por 2 semanas. Pero después de una plática donde Alexia le contó que todos la ven inferior a su hermana Iris, o sea la caballero oscuro más poderosa del reino, porque su estilo de esgrima es muy ordinario, pero él termina diciéndole que le gusta su estilo de esgrima porque él aprecia las cosas que otros consideran sin valor, pero ella termina enojándose y termina su relación con él. Y al siguiente día, la princesa fue secuestrada y el principal sospechoso es él por ser la última persona con la que interactuó, pero en realidad la secuestró este tipo que pertenece al culto del diablo y le extrajo sangre porque su sangre es especial al ser de la realeza y le serviría para resucitar a un demonio. A Sid lo interrogaban brutalmente, pero él soportaba el dolor, hasta disfrutaba la experiencia. La hermana de Alexia, Iris, hacía todo lo posible para salvar a su hermana, y Claire también estaba preocupada por Sid y quería ayudarlo, pero no la iban a dejar hacer nada. Al final terminaron liberando a Sid, pero lo mantenían vigilado, y Alpa llegó con él, ya que las chicas normalmente se tomaban turnos para ser sus asistentes personales. Ella le cuenta que han hecho progresos en investigar el culto y también han aumentado la influencia de la organización, pero él aún sigue creyendo que ellas llevan vidas normales y van con él para seguirle el juego. Alpa le cuenta que el culto fue quien secuestró a la princesa porque la sangre real tiene la mayor concentración de la sangre de los héroes, y hablando de la princesa, ella no sabe por qué tenía una relación romántica con ella, pero piensa que debe tener sus motivos. Aún así, le dice que debería confiar más en ellas, así que planean hacer algo y le avisarán cuando todo esté listo. Alpa estaba enojada con los dos que lo torturaron, así que quiere exterminarlos, pero Sid le dice que no es necesario. Sid se alista para recibir a Delta como una eminencia de la oscuridad, aunque tuvo que investir bastante y hasta humillarse por eso. Ella le dice que ya están listos los preparativos y que movilizaron a todo el personal disponible en la capital, que son 114, así que Shadow se sorprende. Ellos harán ataques simultáneos a los escondites del culto y tratarán de encontrar a la princesa, así que se ponen en marcha. Ya en las sombras, los soldados tratan de incriminar a Sid con el zapato de la princesa, pero Alpa ya le había dicho que los caballeros estaban involucrados con el culto, así que acabaron con todos los que estaban involucrados. Y como las chicas atacaban los escondites, este tipo se apresuró a darle la sangre procesada de Alexia a este monstruo, y no sé en qué estaba pensando al darle poder cuando seguramente lo iba a matar por maltratarlo, pero por suerte el monstruo por alguna razón liberó a Alexia. El monstruo causaba muchos problemas. Iris trató de acabar con él, pero solo lo estaba haciendo sufrir, así que llegó Alpa y se encargó de él, devolviéndola a su forma original y terminó llevándosela con ella. Mientras eso pasaba, Alexia trató de escapar, pero terminó encontrándose con Zenon, quien le cuenta que él fue el que financió los experimentos del doctor y que aún necesita de su sangre. Ella se enoja y lo ataca, pero no pudo contra él. Es entonces cuando aparece Sid presentándose como Shadow y se enfrentó a Zenon. Shadow resultó muy superior, entonces Zenon tomó una píldora para transformarse en esto, pero aún así no fue rival para Shadow y él terminó acabándolo con un ataque bastante sigiloso. La batalla terminó y Alexia se dio cuenta que el estilo de esgrima de Shadow era esgrima ordinaria, el único estilo que podía usar ella y por el cual la criticaban, y su hermana y Sid fueron los únicos que le dijeron que le gustaba ese estilo, así que empezó a valorarlo y terminó valorando su relación con su hermana.
y al día siguiente le agradece a Sid por lo que dijo sobre su estilo de esgrima, y cuando él estaba por irse le dijo que por culpa de ella lo torturaron. Entonces le pregunta si está interesado en mantener su relación un poco más, pero él al instante se negó, a lo cual ella no se lo tomó muy bien que digamos. Más tarde, nuestro prota andaba con sus amigos randoms y piensan en comprar chocolates que son una innovación en este mundo. Ellos piensan en comprar para dárselos a una chica y Sid los acompaña para ver cómo son los chocolates de este mundo. Mientras se dirigían, uno de ellos dijo que hubo un asesinato recientemente. Cuando llegaron a la tienda, estaba hasta el tope de clientes de la nobleza. Entonces una trabajadora le pidió a Sid que la acompañara para hacerle una encuesta, pero en realidad quería llevarla con la dueña, y resulta que la dueña de la tienda era Gamma, una de sus subordinadas, y por cierto, la más inteligente de toda la organización de Shadow Garden, aunque es bastante torpe. Él se sorprende de que Gamma haya hecho una tienda tan grande y haya inventado cosas de otro mundo como el chocolate, tan solo con haberlo escuchado hablar de eso hace mucho tiempo. Ella también le cuenta que tiene varias franquicias y un sistema de entrega muy avanzado, y tiene una gran fortuna a disposición para la organización. Sid se siente hasta asustado por todo lo que ha hecho sin nada de su ayuda. Gamma le dice que cree saber a qué se debe su visita, que es por el asesino que se hace pasar por miembro de Shadow Garden. Él le dice que sí para no quedar como un tonto. Ella ya estaba investigando el caso y acabarán con el culpable, pero él confundió la escena del crimen y cree saber quién es, o sea, Alexia. Gamma también le presenta a la chica de antes, Nu, y le dice que es la miembro más nueva, pero es hábil y le pide que la utilice como crea conveniente. Y por último, él le dice que comprará unos chocolates de los más baratos, pero ella le dará de los de más alta calidad gratis. Y aún así le roba dinero, a pesar de que todo ese dinero es para él y la organización. A los chicos se les hizo tarde y se dirigían a los dormitorios, pero Sid escuchó ataques y se hizo el que tenía que ir a cagar antes de hacerse en los pantalones, y sus amigos le hicieron un drama donde le prometieron que nunca lo contarían. Cuando Sid llegó, Alexia se enfrentaba con unos tipos y se sorprendió de que ella no fuera la culpable de los asesinatos. Él terminó ayudándola y acabando con los tipos, y dejó a Nu a cargo de interrogarlos. Luego Alexia le aclara a su hermana que Shadow Garden no tiene nada que ver con los asesinatos, pero Iris le dice que ella cree que tanto como el culto del diablo como Shadow Garden son sus enemigos. Al día siguiente, todo mundo ya sabía que Sid se había cagado en los pantalones entre comillas por culpa de este par de sapos. Con amigos así, Sid ya no necesita más enemigos, pero cuando ellos entregaban los chocolates, obtuvieron su merecido. Y Sid le dio los suyos a una chica al azar, quien es ella, Sherry Barnett, quien por cierto, Iris le encargó descifrar un objeto encontrado en la guarida del culto del diablo. Ella se quedó pensando en el regalo y su padre le dijo que el que se lo regaló debe tener intenciones amorosas con ella y espera una respuesta. Ya en la escuela, Nu le informa a Sid que no puede sacarle información al tipo porque le habían lavado el cerebro, y también le dice que el culto hace cosas turbias como tomar huérfanos y niños de familias pobres para drogarlos y lavarles el cerebro para crear a los hijos de diablos, y planean seguir usando el nombre de su organización para hacer que salgan de su escondite. Por último, le informa sobre el primer niño nombrado en la capital real, llamado Rex, quien a diferencia de los tipos anteriores, sí mantiene sus sentidos. Con todo lo que Nu le dijo, Sid ya tiene un plan en mente, entonces se marcha. Más tarde, inicia un torneo de esgrima donde participarán los mejores, y los queridos amigos de Sid lo inscribieron. Entonces termina peleando contra la presidenta del consejo estudiantil, Rose Oriana, y Sid aprovecha para usar técnicas que ha estado perfeccionando, que se tratan de aparentar ser humillado, y termina usándola varias veces hasta que pensaron que Sid podía morir. Entonces le dieron la victoria a Rose, pero Sid quería seguir practicando.
Cuando terminó el torneo, Sid se vendó para que no sospechen que está ileso y aparece Sherry, pero Sid no la recuerda y ella le da unas galletas como agradecimiento por los chocolates, pero él ni se acordaba que le había dado los chocolates a ella, y ella, como pensaba que Sid quería con ella, le dice que le gustaría empezar como amigos y él no tiene problemas en ser su amigo. Entonces Sherry se alegra y llama a su padre, quien los estaba observando, y él es una persona importante. Sid lo tenía en su lista para no interactuar con él, para no destacar y permanecer en las sombras. Él le cuenta que Sherry está trabajando en una investigación de artefactos para la Orden de Caballeros y que probablemente por esas cosas no tiene amigos, es por eso que le pida que sea bueno con ella. Momentos después, Sherry piensa mucho en Sid, entonces decide ir a ver a Alexia para preguntarle si es cierto que terminó su relación con Sid, y ella le dice que ni siquiera estaban saliendo, solo aparentaban hacerlo por ciertas razones. Entonces Sherry se alegra mucho por escuchar eso y Alexa se empieza a reencabronar al ver que Sherry pueda tener un interés amoroso por Sid. De regreso a clases, los del consejo estaban buscando nuevos miembros, pero aparece una barrera que anula la magia, pero solo Sid se dio cuenta, y de repente aparecen los del culto haciéndose pasar por Shadow Garden, y Ross trata de hacerle frente, pero se da cuenta que le anularon la magia y no puede hacer mucho. Entonces estaban a punto de acabar con ella, pero Sid la salva y lo atraviesan. Pero aún no se sabe si lo atravesaron o usó una de sus técnicas, porque hasta aquí llega el anime, pero aún sigue en emisión, así que les traeré la segunda parte cuando salgan más capítulos. Y si te ha gustado el video, dale me gusta, comenta y comparte para que YouTube recomiende este video. Y sin nada más que decir, me despido, así que sayonara.